Hermano, estamos viendo cómo nuestro Padre Celestial llevó a las tribus del norte y las tribus del sur, las llevó a un exilio para purificación de ese pueblo de Israel, que cada vez esos reyes fueron apostatando de la fe, fueron fornicando, fueron guiaron a ese pueblo para la apostasía, para esa Babilonia. Recuerda, hermano, que esos textos, todas esas profecías, son la figura de lo que va a pasar en la gran Babilonia que observamos en escatología católica, como nuestro Padre Celestial utilizó a Ciro el Persa, utilizó a Nabucodonosor, y estamos viendo cuáles son esas profecías de Isaías, qué significan. Y yo te hice una pregunta: ¿por qué Ciro, un rey pagano, era tan favorable a los judíos? Y que cómo Dios lo había escogido para restaurar a los judíos en su tierra. Y esa es una profecía que está en Isaías 45, del 1 al 6. Y la palabra de Dios, hermano, dice así: así habla Yahvé a Ciro, su ungido. Yo te he llevado de la mano para doblegar a las naciones y desarmar a los reyes. Hice que las puertas se abrieran ante ti y no volvieran a cerrarse. Yo iré delante de ti y aplanaré las pendientes. Destrozaré las puertas de bronce y romperé las trancas de hierro. Te daré los tesoros secretos y las riquezas escondidas, para que sepas que yo soy Yahvé, el Dios de Israel, que te llamó por tu nombre. Por amor a mi servidor Jacob, a Israel, mi elegido, te he llamado por tu nombre y te he lanzado sin que tú me conocieras. Yo soy Yahvé y no hay otro igual. Fuera de mí no hay ningún otro Dios. Sin que me conocieras estuve contigo, para que todos sepan del oriente al poniente que nada existe fuera de mí. Yo soy Yahvé y no hay otro más. Yo enciendo la luz y creo las tinieblas. Yo hago la felicidad y provoco la desgracia. Yo, Yahvé, soy el que hace todo esto. Que los cielos manden de lo alto, como lluvia, y las nubes descarguen la justicia. Que se abra la tierra y produzca su fruto, que es la salvación, y al mismo tiempo florezca la justicia. Porque soy yo, Yahvé, quien lo envió. Mira, hermano, qué texto tan maravilloso, en donde no solo nuestro Padre regresó a ese pueblo, sino que también Ciro el persa, hermano, ni siquiera era del pueblo de Israel, ni conocía a nuestro Padre Celestial. Van a reconstruir el templo, y de hecho Ciro el persa va a financiarlo, hermano. Mira cómo son los planes de nuestro Padre Celestial. Yo quisiera que meditaras eso hoy, hermano, pero también yo te quiero hacer una pregunta: ¿cómo es que crees tú que el Mesías, cuál era ese Mesías que esperaban los judíos? ¿Cuál era el concepto que ellos tenían de ese Mesías que iba a venir? ¿Y cómo es el Mesías que anuncia Isaías? ¿Cómo es el Mesías que anuncia Isaías? ¿Y cómo es el Mesías que esperaban los judíos, hermano? Hubo una contradicción ahí, y eso, hermano, aparte de que el corazón de ellos se endureció, para que sus ojos vieran y no entendieran, y sus oídos
escucharan y no entendieran las profecías, no conocieran al Mesías. Hubo un espíritu de embotamiento, hermano, a menos que se convirtieran, pero ese pueblo fue de cabeza dura, no quiso convertirse, hermano. Y por eso tienen que esperar hasta que la plenitud de los gentiles llegue. ¿Recuerdas, hermano, que tiene que haber ese pleroma, esa plenitud de los gentiles, para que ese pueblo de Israel reconozca a su Mesías, se dé golpes de pecho, se arrepienta, según la profecía, según lo que nos habla San Pablo en Romanos capítulo 11, hermano, en donde ese pueblo de Israel va a creer en el Mesías? Y entonces están esperando al Mesías estos judíos, y esperan un Mesías conquistador. Ellos esperan, hermanos, un Mesías conquistador. Ellos esperan un reino de Israel al estilo de David, en donde ellos eran prósperos, donde eran bendecidos en las tierras y en el dinero. Pero, ¿cuál es ese Jesús que está profetizando Isaías, hermano? Especialmente en Isaías 53, del 1 al 10. Ahí nos va a hablar Isaías de un siervo sufriente, en donde se anuncian los hechos de la pasión de Jesús, como si el mismo profeta, hermano, estuviera presente en el Getsemaní, en el huerto de los olivos, ahí, en esos dolorosos acontecimientos, como nuestro Padre Celestial le permitió a Isaías en capítulo 53, del 1 al 10, visualizar esa profecía. Recuerda, hermano, que Isaías le está hablando al sur y te está hablando a ti ahora. Y está viendo 750 años antes cómo ese Mesías, qué características tiene, que no se acomoda en nada a la creencia de un Mesías triunfador, un Mesías conquistador que tenía ese pueblo judío en el momento en que apareció el Mesías, 750 años después. Isaías 53, del 1 al 10, dice así: ¿quién podrá creer la noticia que recibimos? Y la obra mayor de Yahvé, ¿a quién se la reveló? Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía brillo ni belleza para que nos fijáramos en él, y su apariencia no era como para cautivarnos. Familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara, no contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba, eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado cual cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando la esquilan. Fue detenido, enjuiciado y eliminado. ¿Y quién ha pensado en su suerte? Pues ha sido arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Fue sepultado junto a los malhechores y su tumba quedó junto a los ricos. A pesar de que nunca cometió una violencia
ni nunca salió una mentira de su boca. Quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos, y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por esto verá a sus descendientes y tendrán larga vida, y el proyecto de Dios prosperará en sus manos. Palabra de Dios. Mira, hermano, qué texto maravilloso, como el profeta Isaías 750 años antes viaja en el tiempo y en el espacio a través del Espíritu y logra visualizar cómo este texto es la figura de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, hermano, de cómo Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que sana todas nuestras debilidades, nuestras dolencias, que fueron nuestros pecados los que lo llevaron a la muerte, y cómo Él se ofrece, cómo es el instrumento de nuestro Padre para nuestra salvación. Y eso, hermano, meditando ese texto de Isaías 53 del 1 al 10, como el Mesías sufriente, como el siervo sufriente, no como aquel Mesías conquistador de los judíos, sino como el siervo sufriente de Isaías, como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y que por sus llagas hemos sido sanados del pecado, y que por sus llagas hemos sido sanados de todas nuestras enfermedades, dolores, dolencias y pecados en la cruz del Calvario. Con María Santísima al pie de la cruz, con San Juan, meditemos ese texto en donde Isaías profetiza 750 años antes de la venida del Mesías. Que el Señor te bendiga, hermano, y ojalá tú tengas una buena visión del Mesías, no como un Mesías conquistador que solo te hable de prosperidad, sino que también te hable de una purificación de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, el nuevo pueblo de Israel. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya.